Ya estamos listos para iniciar el ejido del conocicierto del día de hoy. Les deseamos a todos un muy excelente sustento en el día de hoy. Ya es la hora del mediodía de este día solar, lunar solar. Deseándoles la paz, la armonía, la serenidad, la tranquilidad y los mejores deseos. Vamos entonces a iniciar, venerables hermanos, con el ejido del conocicierto del día de hoy y estaremos entonces leyendo una porcel, una interesante enseñanza que fue entregada por la venerable Madre Gaia al respecto de los pecados capitales, de los 7 defectos, los 7 egos que manejan y son cabeza de las innumerables legiones de demonios que gobiernan sobre la esfera. Vamos entonces a hacerle una dedicatoria especial este día de hoy, ya que se avecinan las Olimpiadas que se celebran aquí en este lugar cada heliocrono, cada año, y que esperamos que muchos sean los que se unan, ojalá gente nueva que vea los beneficios de estos provoces que se emiten por este sistema comunicativo y que después en YouTube los pueden conseguir y seguro que de mucho les van a servir. Estudiaremos entonces esto de los 7 pecados capitales, de las 7 formas del ego y que a través del tiempo, del paso de los años, la gente y los seres humanos han estado y hemos estado sometidos por estos personajes o por estas energías que habitan en la porción oscura de cada ser humano. Iniciamos entonces, dice así, bueno, enviándole un saludo muy especial a todos los hermanos Gustavo, judíos de verdad, en simbre del gran Elohim Miguel, del gran Elohim Cúmido y del gran maestro Abner Eros, líderes mundiales de levantacierto juvenil para toda esta esfera y para otros lugares que de pronto sus mercedes sí nos desconocemos. Bueno, vamos entonces a acomodar la edicel del día de hoy para que sus mercedes lo puedan ver. Vamos a estar ya a la expectativa y iniciamos entonces con esta lectura. Dice: Olimpiadas contra los defectos. Dice así, esto fue un escrito hecho para el día mayo 31 del año 2014, día de Sabbat, y dice así: privilegiado pueblo Tao, judío de verdad, la salud sea con vosotros y vosotras hoy y siempre, para que seáis hallados limpios desde la punta de vuestros pies hasta la mollera de vuestras cabezas. Llega de nuevo las fechas de las Olimpiadas, tiempo donde las bondades de Dios se hacen presentes en el gran templo vegetal sacro Aquarius, a través de la presencia de sus enviados. La fecha de inauguración de estas importantísimas Olimpiadas será el día 30 de junio, y los días a seguir del 30 de junio hasta el 13 de julio, durante 14 días, se estará desarrollando las actividades que a estas Olimpiadas competen, llevándose a efecto la clausura el día 19 y 20 de julio. Fin de semana para que todos y todas podáis asistir y así tengáis la oportunidad de estar ante el gran Elohim Miguel Weor Shamagdid Hael, quien dirigirá la clausura. Los seres que van a estar al cargo de este tralto aquí en el templo es el venerable maestro Taikidel, venerable dragón Himrodi, venerable maestro Maitreji, el venerable maestro Onrab, venerable Mahatma Paisnuk y el venerable maestro Gurbasan. Los y las interesadas pueden iniciar a enviar sus inscripciones al correo electrónico olimpiadascontrapecados@hotmail.com, teniendo en cuenta que las inscripciones se cierran el día 29 de junio a las 12 de la tarde, hora de Dios, o sea, a eso de las 5:15, 5:30 hora del mundo en la tarde, se estará cerrando. Deberán llevar de 3 a 4 conjuntos de prendas de trajear no tan nuevos. Quienes ingresen al templo no pueden llevar ropas viles y sus calzados con polo ajea. También deben llevar la Biblia y excelente disposicel para hacer sacrógesis. A esta vez las Olimpiadas que se llevarán a efecto en el gran templo de Weor serán las Olimpiadas contra los defectos. Defectos milenarios
que han viajado con las humanidades de Crodis en Crodis, haciendo su aparición desde el absoluto, desde el momento que se presentó la revolución en los cielos. Estos terribles defectos han venido engrandeciéndose precisamente por el alimento que las humanidades y humanidades les han dado a través del tiempo, porque son los defectos, bloques energéticos, que fueron impulsados desde su comienzo con energía de los rebeldes del cosmos, siendo esas energías que impulsaban de altísimos voltajes de energía negativa, haciendo que los defectos tomaran desde ese instante forma propia, arcos eléctricos propios, individualidad propia, y así constituirse en esos flagelos que el enemigo de Dios pusiera a todas las humanidades y humanidades, y que por amor del Supremo Creador, todas las humanidades y humanidades quedaron flotando en diversas esferas de los cosmos, desde las periferias hasta esta área neutra, donde la esfera Ga es el punto céntrico de separación entre lo de arriba y lo de abajo. Satán en su conocimiento sabía que la salvacel de las humanidades y humanidades sería cuestión de Crodis y Crodis, y que durante ese tiempo él tendrá que utilizar las diferentes herramientas para debilitar el poder de Dios dentro de las criaturas vivientes, que habían sobrevivido a tremenda catástrofe cósmica. Y por ello Satán fundamentó la rebelión cósmica en los terribles defectos, que desde ese entonces no han dejado de azotar a las humanidades y humanidades en las diferentes esferas. Las virtudes que algunos dioses y ángeles tenían en el absoluto antes de la catástrofe cósmica fueron degeneradas en defectos, porque empezaron a maquinar las más terribles y abominables fornicación nunca antes conocida. Esa fornicación cósmica ante la cual el gran Elohim Miguel y sus ángeles, el gran Luz y Fe y sus ángeles y otros cosmocratores y creadores tuvieron que hacer frente aplicando la llave cósmica llamada la llave Tao, para impedir que los rebeldes llegaran hasta el centro del absoluto, evitando de esa forma que la energía creadora de todo lo existente fuera saqueada por estos villanos del cosmos. Y continúa diciendo el escrito: las virtudes eran y son hidrógenos mutados, o sea, producto de la energía mutada. Y como en ese entonces los rebeldes del cosmos produjeron cortos circuitos en casi toda la creación, su energía ya no era mutada, sino energía venenosquiriniana, la cual fue debilitando las virtudes y las desnutrieron a tal punto que esos defectos, como fue dicho anteriormente, tomaron sus propias personalidades. El príncipe de las tinieblas creó con ayuda de sus seguidores 7 defectos, que dicho número no era por casualidad, sino porque esos 7 defectos más adelante corresponderían a los 7 chakras, a los 7 cuerpos existenciales, que también son los 7 grados de perfección, a los cuales tienen que ascender los hijos e hijas de Dios, ubicando de esta forma el más desmesurado impedimento, estorbo y dificultad para las criaturas que desearían y lucharían en un futuro por su salvación. Esos defectos los ubicaría en las médulas óseas de todos los vivientes sobre la esfera, porque aún hasta los adivienes y animales tienen defectos. Porque podéis mirar, por ejemplo, un gallo con su lujuria, un perro con su gula, y así sucesivamente con cada defecto. Es entonces en las médulas óseas donde inicia la producción de la sangre, de la cual también depende la formación de la energía genética. Y obedeciendo a la hidrogenización de la sangre en las médulas óseas, el defecto se arraiga más en las médulas óseas y se reforma o restaura o se muta en virtud. No es que Satán haya habido por ser de la criación de las humanidades y humanidades, porque fue Dios quien crió al Abba y a la Eva sobre esta esfera y otras esferas. A su imagen y semejanza los crió. Pero por presentarse de nuevo el ataque por parte de Satán y sus legiones de querer explotar las esferas, es aquí donde se lleva a efecto la unión de la raza roja con los luzbeles caídos, donde toda la genética de la raza Omagda en su totalidad queda impregnada en sus médulas óseas de estos defectos milenarios.
Los 7 defectos que flagelan a las humanidades y humanidades son la gula, la ira, la lujuria, la pereza, la envidia, la codicia y el orgullo. Ahí están los 7. Todos con un potencial inimaginable de energía almacenada de retorno tras retorno. Y continúa diciendo así: cada pecado capital tiene un punto principal o zona principal donde se sitúa, y 6 zonas o áreas secundarias donde habita. Bueno, ya sus mercedes tienen la lista de los 7 pecados capitales. Hay cantidad de historias al respecto de esto. Pero a todo esto se le conoce como ego. Ego traducido, energía generadora de oscuridad. Energía que genera oscuridad de momento en momento, de instante en instante. Eso es el ego. El ego tiene sus 7 cabezas, así como fue escrito que la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, en el humano, la bestia son las 7 cabezas, que son estos 7 elementos del mal, y 10 cuernos que la bestia en los seres inferiores les ha transformado sus 10 frutos del árbol de la vida en 10 frutos de muerte y de destrucción. O sea, le ha invertido el árbol de la vida, donde están los 10 frutos y los 10 sefirotes. Entonces, las 7 cabezas o los 7 montes donde se sienta la bestia son estos 7 monstruos en el ser humano. También físicamente tienen su representación. Vamos entonces, venerables hermanos, antes de iniciar con esta porcelcita de lectura, para que sus mercedes conozcan cada defecto, dónde vive, dónde habita, porque la ventaja es que en esta oportunidad vamos a saber dónde habitan nuestros enemigos, en nuestro propio cuerpo, y así poder tratar con ellos para transformarlos en méritos y virtudes. El ego. Siempre desde los siglos que se han ido se ha tratado y se ha trabajado para la transformación del ego. Los sabios del pasado laboraron sobre esto. Vamos a ver entonces cómo es que en el mundo esoterista se tiene esta transformación del ego. Y aquí, venerables hermanos, vamos a ver la descodificación de los mismos. Esta es una técnica novedosa que enseñaron los venerables maestros Hakelim Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Joab Bator Weor, porque las técnicas que se tenían son las que ya se conocen. Y vamos a continuación a mostrar alguna de estas técnicas que ya sus mercedes conocían, para ir conociendo las nuevas técnicas que en estos días se traen. Entonces les dejamos con esta porcel de un interesante video para que les ilustre cómo se ha trabajado a través del tiempo con esto tan famosísimo como son los egos y los pecados capitales, o los 7 pecados, o las 7 formas oscuras que manejan a los seres humanos y le atrofian su voluntad para ponerla al servicio de ego, que es yo, que es Zeus, que es Satán. Aquí va. La eliminación del ego consiste en integrar de momento en momento la manifestación de nuestros defectos psicológicos o pecados. Inicialmente es necesario descubrirlos en nuestra conducta, para ello se requiere de la vigilia. En vez de vigilar la conducta ajena, debemos vigilar la nuestra. Luego de descubrir cualquier defecto o pecado, es necesario orar a Dios, suplicando que lo elimine. Es claro que la fuerza de Dios se encuentra latente dentro de nosotros mismos, y al conectarnos durante la oración obtenemos su don. Bien es sabido que la fuerza divina está polarizada en 2 aspectos.
padre y madre. Ahora en estos momentos, vale la pena recordar el mandamiento divino. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Es evidente que las Sagradas Escrituras contienen un doble mensaje, el externo y el interno. Todos los acontecimientos históricos que narra la Biblia, en efecto sucedieron, sin embargo, estos constituyen un ropaje simbólico. Es claro, que dichos eventos han de suceder dentro de nosotros mismos, a fin de lograr la unión con Dios. En todas las grandes religiones del planeta, siempre se ha adorado a Dios Madre, María, Isis, Atenea, Kundalini, etc. Lo que no especificaron las religiones ortodoxas, por lo menos en lo que atañe al círculo exotérico o público, es el aspecto de Dios Madre, en su forma individual humana. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12:1. Es obvio, que nuestra Madre Divina, tiene el poder para desintegrar cualquier defecto o pecado. En varias citas, encontramos alusiones a este tema. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Es necesario orar a Dios Madre en nuestro interior, suplicando que elimine cualquier manifestación de nuestros defectos o pecados, en todo momento y en todo lugar. A medida que se eliminan los defectos, se aumenta la conciencia libre o sabiduría, dentro de sí mismo, elevándose el nivel físico, mental y espiritual. Es claro, que la eliminación del ego, nos trae de inmediato un estado de felicidad y paz, que podemos percibir claramente. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3:2. La eliminación del ego es fundamental. En tanto el ego exista dentro del ser humano, la posibilidad de ser felices solo será un sueño. No importa cuántas religiones existan en el planeta, si en realidad no se eliminan los pecados o defectos, el mundo no podrá cambiar. Nuestro orgullo nos ha hecho creer que somos buenas personas, porque quizás pertenecemos a una religión o escuela. Sin embargo, si el ego sigue existiendo en nosotros, no habremos hecho nada, a pesar de nuestras consabidas justificaciones y autoengaños. Las religiones preservan los valores espirituales de la humanidad, pero cada persona tiene que realizar un esfuerzo propio por perfeccionarse. Todas las religiones han dado instrucciones precisas para eliminar los defectos o pecados, empero, la corrupción de sus líderes, y el estado de inconsciencia general, debido al mismo ego, ha llevado a ocultar y tergiversar la verdad. Los avances científicos al servicio del ego, resultan espantosos. Es claro que un correcto uso de la tecnología, ayudaría a reducir el hambre y la pobreza en el mundo, sin embargo, vemos lo contrario. La estabilidad del planeta se encuentra en peligro. El efecto climático ha producido catástrofes en distintas partes del mundo. Actualmente se fabrica armamento nuclear y biológico, se altera la naturaleza con experimentos genéticos, la explosión demográfica, ha convertido a la raza humana en una plaga para la misma naturaleza, que amenaza con extinguirse. Mientras muchas personas en el mundo, intentan defender su credo o ideología, mientras las potencias mundiales se preocupan por sostener su economía y soberanía, mientras millares de soldados mueren en guerras sin sentido, mientras los medios de comunicación masiva manipulan nuestra forma de pensar, mientras el hambre, la pobreza y las enfermedades, carcomen la sociedad, el verdadero origen de todos los conflictos, continúa oculto dentro de nosotros mismos.
Ha llegado la hora de cambiar la página de nuestra historia. Ha llegado el momento de eliminar el ego. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Bueno, ahí hay un primer sistema. Ahora vámonos con el primero de todos, o sea, con el primer ego, con el primer defecto. Dice así, primero la gula. 1. Gula. Tenemos que su ubicación principal se encuentra en la punta inferior del hueso esternón. Las 6 áreas secundarias son, número 1, punta del hueso cúbito, que se une con el antebrazo, o sea, el codo izquierdo. El segundo punto, punto del hueso cúbito, que se une con el antebrazo, o sea, el codo derecho. El tercer punto, cresta ilíaca delantera izquierda. Cuarto punto, cresta ilíaca delantera derecha, lo que llaman cuádriles. Quinto punto, suelo pelviano zona anterior, coxígeo sacro porcel izquierda. Y sexto, suelo pelviano zona anterior, coxígeo sacro porcel derecha. Y aparece la imagen del demonio de la gula, una representación de ese terrible defecto. Vamos entonces con la gula en el mundo y con la gula en el ser humano. Cosas que hay por comprender de estos terribles defectos. Iniciamos entonces los 7 pecados capitales. La gula. Brevis oratorium entolonga maducantio. Esto está escrito en latín. Era tanta la afición que los romanos tenían a los banquetes que la gula en absoluto era un pecado, o sea, no era considerado un pecado. Algunos comensales llevaban a sus propios esclavos para que con una pluma les provocaran el vómito. Y así poder seguir comiendo. Bueno, era el caso de Calígula, que era el cuerpo físico de ese terrible defecto. Continuamos con las imágenes que aparecen aquí y lo que continúa del escrito dice así. Mitología. Hubo un mito que decía que Cronos, conociendo el oráculo que decía que sería hijo destronado, se comía a sus hijos. Y aparece la imagen de Cronos y Rea cuando le entrega a Zeus. Fue devorando todos y cada uno de estos. Así solo consiguió salvarse uno gracias a la astucia de su madre Rea, que engañó a Cronos ofreciéndole una piedra en lugar del bebé. Aún así, el oráculo se cumplió y Cronos fue destronado por su hijo ya crecido Zeus. En el cristianismo la cosa cambió y pasó a formar parte de uno de los 7 pecados capitales. La gula se definió como uso inmoderado de los alimentos necesarios para la vida. Juntamente con otros 6 pecados.
Soberbia, que es orgullo, avaricia, lujuria, ira, envidia y pereza. En la época medieval y el Renacimiento no cambió mucho la situación y los cristianos seguían creyendo en los pecados, en esos pecados capitales. Y apareció una imagen del círculo o la rueda donde se ha movido todo este sistema, la rueda del samsara. Y una imagen de la porción negativa de dominando a la persona. En la actualidad, la gula es símbolo de poderío. La gula es símbolo de poderío. Vivere humanus es ergo vivamus. O sea, esto está escrito en latín. Esa es la frase latina que se podría aplicar a nuestros días. La ostentación en las comidas se ha convertido en símbolo de buena posición social, como lo era ya en época romana, pero había quedado olvidado con el cristianismo. Gula, y aparece la imagen de, bueno, siempre es característico que la gula se represente comiendo, o sea que hay muchos tipos de gula. La gula ha dado lugar a efectos muy diversos, desde problemas de salud promovidos por cadenas de restaurantes de comida rápida, así como por los propios medios de televisión y de comunicación. Las famosas McDonald's. Un 76% de los trabajadores mayores de 60 años sufren de azúcar o incluso pueden ocasionar efectos contrarios. El exceso o el excesivo consumo, por ejemplo, de grasas saturadas. La anorexia afecta al 5% de los jóvenes españoles, sobre todo a las chicas de entre 12 y 16 años. A medida que la sociedad avanza y los prejuicios van desapareciendo, la palabra pecado acaba siendo olvidada. Así sucede. La gente se olvida de estos pecados y ya no lo considera dañoso ni dañino. Continuamos entonces con el número 2. El defecto de la ira se encuentra ubicado en el hueso frontal. Las zonas secundarias de su ubicación son cóndilo del maxilar o gonce del hueso de donde la mandíbula inferior se sostiene al cráneo lado izquierdo. Cóndilo del maxilar o gonce del hueso donde la mandíbula inferior se sostiene del cráneo lado derecho. Zona del hueso cúbito o del antebrazo donde se unen al codo hasta 3 centímetros abajo del cúbito del antebrazo izquierdo. Zona del hueso cúbito del antebrazo donde se une al codo hasta 3 centímetros abajo del cúbito del antebrazo derecho. Zona alta del hueso omóplato, o sea, el ángulo superior de la escápula izquierda. Zona alta del hueso omóplato, o sea, el ángulo superior de la escápula derecha, en las dos escápulas. Esa es la ubicación de este defecto, la ira. En cuanto al defecto de la lujuria, bueno, ya sus mercedes van mirando dónde es que uno debe tratar. Por eso, órgano que no se mueve se atrofia, dijo un sabio en el pasado, y es la verdad. Nos dejamos de mover zonas del cuerpo y allá es donde se van ubicando estos defectos. Y ellos se van quedando ahí, se van quedando ahí, se van quedando ahí y no salen. Vámonos en cuanto al defecto de la lujuria.
3. Lujuria. Se encuentra ubicada en el hueso púbico. Zonas secundarias donde se ubica son, primero, costillas 1, 2, 3, 4, lado izquierdo. Costillas 1, 2, 3, 4, 5, lado derecho. El hueso ilio, zona posterior, o sea, el hueso que sostiene los glúteos, lado izquierdo. El hueso ilio, zona posterior, o sea, el hueso que sostiene los glúteos, lado derecho. Zona posterior media de la tibia izquierda. Zona posterior media de la tibia derecha, o sea, en las tibias. Bueno, por lo general, si miramos, cubren todos los centros erógenos, casi los más importantes, o sea, toda la zona del hueso púbico, los glúteos y la tibia. Entonces, esas son zonas donde se asienta este defecto. Las mujeres del mundo tratan de mover la cadera y en los bailes se hace lo mismo, eso activa los huesos, pero para ponerlos en función de las lujuriosas de la tierra y los lujuriosos de la tierra. Nos haremos acrógesis para desprogramar la lujuria que está grabada ahí. Vámonos entonces, venerables Hermagdus, con este video que le estamos probando el son. Maestro Samael, aparte del sacrógesis, ¿qué otro sistema utilizó él para el defecto y la desprogramación de los egos, y especialmente una historia que él cuenta que a nos gusta mucho oír al respecto de esto de la lujuria? Vamos a oírlo entonces. Propia vida de alguna vez en alguna ocasión la desintegración de un defecto bajo sus procesos de comprensión principalmente, porque ese es el punto que más nos tiene a nosotros atajado. Y es lógico que allí, ya aparte de esa cuestión, nos anima un anhelo terrible a esa juventud de la República Dominicana por luchar, por propagar la gnosis por todos los 4 costados de nuestro país, e inclusive estamos haciendo esfuerzos terribles para llevar a nuestro hermano gnóstico misionero internacional Efraín Villegas Quintero a España, y si es posible enviar otro misionero, o él mismo si es posible también, a países más lejanos, y nosotros le costeamos el viaje y su manutención por allá. De todos modos, le voy a dejar entonces el micrófono al venerable maestro Samael para que nos dé respuesta en eso que se llama la comprensión absoluta del ego, eso que no entendemos cuando se dice aprender el hondo significado de un defecto, que es ahí donde estamos agarrados. Venerable maestro, lo dejo. Bueno, hemos escuchado la palabra de nuestro hermano dominicano y francamente sí me ha sorprendido la pregunta tremendamente. Me ha sorprendido por el hecho mismo de que ya escribí 3 libros sobre lo mismo. El primero, pues el misterio del áureo florecer. El segundo, con una didáctica exacta sobre la disolución del ego. Tratado de psicología revolucionaria. Y el tercero, el que acaba de salir, la gran rebelión. Así pues, que al escuchar esta pregunta, pues no pude menos de sorprenderme, ¿no? O es que tal vez los hermanos de la República de Puerto Rico no han conocido estas 3 obras. ¿Sí la han conocido? Venerable maestro, las obras las hemos estudiado e inclusive sé que muchos de nosotros estamos llevándolas a la práctica. Pero hay cuestiones, hay todavía unos hilitos, unos puntos que no logramos captar claramente. Ese es el gran problema, porque por ejemplo yo sé, hablando digo en nombre de todos, hemos trabajado en ciertos defectos, los estudiamos, mejor dicho, los captamos, tratamos de estudiarlos, tratamos de aprender el hondo significado.
y luego los que somos casados le trabajamos con el arcano AZF. Pero aún queda dentro de nosotros cierta inquietud, cierta, vamos a decir, cierta inseguridad de si estamos trabajando bien o mal esos efectos que ya más o menos hemos estudiado. Queremos que usted nos ilustre con un ejemplo específico, no importa cuál sea, de la desintegración de cualquier defecto. Claro, y ahora mismo voy a acabar de ilustrarlos. Hoy cité parte de una experiencia vívida, pero ahora quiero contestarla o narrarla en forma completa. Hace muchísimos años atrás, en verdad, voy a repetir narración y ampliación de lo que ya narré en la reunión que tuvimos aquí hace un rato. Fracasaba en todas las pruebas en relación con la castidad. Sucede que en el mundo físico había logrado completo control de los sentidos y de la mente, en forma tan educada que nunca leía, por ejemplo, una revista pornográfica, jamás observaba un cuadro pornográfico, aprendí a mirar al sexo opuesto desde la cintura hacia arriba, sin detenerme jamás a observar la forma de las pantorrillas o cosas por el estilo, que les encanta mirar a los varones tan detenidamente y para ser más franco, tan perversamente. Así que mis sentidos estaban absolutamente educados. Pues si ustedes observan la forma como manejo yo la vista, se darán cuenta que está educada. Naturalmente que en estas condiciones, pues la castidad era absoluta en cuanto al mundo físico se refiere. Eduqué también la palabra en forma extraordinaria, no dejé fluir en el verbo ninguna palabra lujuriosa o de doble sentido, etc. Y así todo era correcto. Pero en los mundos superiores de conciencia cósmica, la cuestión estaba muy grave, gravísima. Me sometieron a pruebas rigurosas de castidad y fallaba, a pesar de todo mi sistema de controles psicológicos, a pesar de todos mis yudos psicológicos, a pesar de todas mis técnicas. Bastaba con que me pusieran por ahí una escoba vestida con faldas para que inmediatamente le caminara. Así podía ser una pobre vieja bien horrible. No importaba, lo importante era que tuviera faldas. Estaba grave la cosa. Me sentí muy triste. Apelé al sistema aquel de Krishnamurti de comprensión integral y discernimiento. El sistema de meditación era profundo. Trataba de discernir el proceso de la lujuria, el proceso del deseo. Quería comprender para poder eliminar, mas todo resultaba inútil. Después de un día de terrible trabajo sobre mí mismo, volví a fallar en las pruebas de la castidad. Por tal motivo sufría espantosamente. No les niego que hasta me disciplinaba rigurosamente. Llegó el punto de llegar hasta azotarme. Sí, agarrar un látigo y darme yo a mí mismo, castigando a la bestia. Pero aquella pobre bestia resultó más fuerte que el látigo, y ni el látigo valía. Así que no me quedó más remedio que sufrir esos tantos
Estaba acostado en el suelo en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, sumergido en profunda meditación, con la interior intención de poder discernir y comprender el proceso de la lujuria en todos los niveles de la mente. Un sistema completamente krishnamurtiano, mezclado con el sistema aquel terrible también de monasterio, de llegar hasta azotarme. Me volví flaco y horrible. No tenía relación sexual de ninguna especie. De manera que la abstención era absoluta. En tales condiciones era como para haber salido victorioso en todas las pruebas de castidad. Mas todo era inútil. Acostado, repito, como estaba en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, en profunda meditación, hubo de acaecerme algo insólito. Fue terrible aquello. La concentración se hizo demasiado profunda y entonces abandoné el cuerpo físico. Ya fuera de la forma densa, me vi en un elegante apartamento, no en un templo precisamente, ni en algún monasterio con viejos clérigos flacos y ascéticos, nada de eso. En un elegante apartamento, adorando a una dama, abrazándola ardientemente y 50.000 cosas por el estilo. Todo sucedió en segundos. Cuando regresé al cuerpo físico, me sentí totalmente defraudado, y que me dispense el señor Krishnamurti, que tenga la bondad de dispensarme, porque es un maestro. Yo no estoy en contra de ningún maestro, pero francamente me sentí defraudado con su sistema. No me dio resultado. Quedé en un estado de confusión, tal vez en el estado en que tú estás ahora en relación con la disolución del ego. Así quedé yo, ni para adelante ni para atrás, total cero. ¿Qué hacer? La cosa fue grave. No había qué hacer, sencillamente estaba defraudado. Todos los sistemas me habían fallado. Afortunadamente fui asistido. Al llegar al templo, encontré a un guardián de la esfinge. Allí estaba, ante la puerta. Me alegré mucho porque lo conozco, es un viejo amigo mío. Mirándome fijamente, dijo: de todos los hermanos, repito, de entre un grupo de hermanos que trabajaron en la novena esfera y que después de haber trabajado en la novena esfera se presentaron en este templo, tú eres el más adelantado. Pero ahora estáis estancados. Claro, semejantes palabras me llenaron de pavor. Yo luchando por progresar y me sale el guardián con esas. Válgame Dios y Santa María. Y todo por culpa de las pobres viejas. Entonces le contesté: bueno, pero por favor, pues dígame, ¿por qué motivo estoy ahora estancado? Continuó: porque te falta amor. Mi sorpresa llegó ya al colmo. Pues yo consideraba que estaba amando a la humanidad, y así se lo dije. He escrito libros, trabajo por la humanidad. ¿Cómo es eso de que me falta amor?
¿No es acaso por amor que estoy trabajando? Te habéis olvidado de tu madre. Eres un hijo ingrato. Y el hijo ingrato no progresa en estos estudios. Esto fue peor todavía. Yo, un hijo ingrato, yo que quería tanto a mi pobre madrecita, y ahora resulto ingrato para el colmo de los colmos. Y que me haya olvidado de ella, no, yo no me he olvidado. Lo que pasó fue que se desencarnó. ¿Y cómo le hago ahora para encontrarla en el mundo físico? Todas esas cosas se me vinieron a la mente. Sin embargo, entré al templo y él no me cerró el paso. Y adentro del templo continuó. Te estoy diciendo esto para tu bien, compréndelo. Debes buscar a tu madre. Bueno, le dije, pero si ya se murió, ¿dónde la voy yo a buscar? ¿Dónde está mi madre? ¿No te habéis dado cuenta de lo que te estoy diciendo? Continuó el guardián. ¿No quieres comprenderlo? ¿Cómo es eso que me preguntas dónde está tu madre? ¿No sabes acaso dónde está tu madre? ¿Es posible que un hijo no sepa dónde está su madre? Pues francamente no sé. Se lo digo para su bien, respondió. Bueno, voy a tratar de comprender qué es lo que tú me quieres decir. Me despedí del guardia. Pasaron algunos días y yo no acertaba a entender esto. ¿Cómo es eso que yo busqué a mi mamá? Pues si ya se murió, entonces la voy a buscar. Bueno, 50.000 conjeturas tenía en mi pobre cerebro. Hasta que al fin un día de esos tantos se me encendió por aquí un foquito. Y entonces comprendí. Ya dije, se refiere el guardián del templo a mi divina madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Ya lo sé, voy a concentrarme en ella. Me acosté otra vez en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, el cuerpo relajado, en profunda meditación interior, pero orando a mi divina madre Kundalini. Yo oraba, pero de cuando en cuando me surgía la preocupación aquella, como no vaya a resultar en otro apartamento. Válgame Dios. Así estaba con la preocupación. Y la concentración era cada vez más tremenda. De pronto, ella, Devi Kundalini Shakti, me sacó de entre el cuerpo físico y me llevó a Europa, a París. Una vez en esa ciudad me condujo ante un gran palacio del karma. El salón de audiencias estaba lleno de gentes. Algunos policías me acompañaban, señores de la ley. Dije, vaya en las que me metí yo por estar en estas cosas. Y aquella policía avanzó conmigo por el centro del salón hasta la mesa donde estaban los jueces. Uno de ellos, el que estaba en el centro de la mesa, abrió un gran libro y me leyó algunas diabluras que yo había hecho en mis épocas de bodhisattva caído, por allá en la Edad Media, en las épocas en que la Inquisición católica quemaba viva a la gente en las hogueras. Ya no me acordaba de semejantes diabluras de don Juan Tenorio y sus secuaces.
Bien, leyó el libro aquel hombre, leyó el karma, ciertas malas acciones, románticas por cierto, sí, y entonces que me condenó, que a pena de muerte. Oh, la cosa está peor, dije, ahora sí de nada me valió haber trabajado por los hermanitos allá en el mundo físico. Vea, a las que he venido a parar. Aguardé a ver qué más pasaba. El juez llama a un verdugo de la ley. De esos verdugos cósmicos, sé que habían dos en el antiguo Egipto de los faraones. Llama a uno y le dice, le da la orden de que me ejecute inmediatamente. Yo, pobre tonto, parado ahí ante semejantes señores tan terribles, ¿qué podía hacer? El verdugo desenvaina la espada flamígera, el verdugo cósmico, porque hay verdugos cósmicos, y avanza hacia mí con la espada desenvainada. Bueno, ese fue un momento en que francamente me sentí totalmente defraudado. En cuestión de milésimas de segundo pensé tantas cosas. Me dije a mí mismo, tanto como he sufrido en la vida, luchando por la humanidad, luchando por mí mismo, escribiendo libros, dictando conferencias. Y ahora, este es el resultado. Qué dolor, dije. Vaya en lo que he venido a parar. De nada que me sirvió entonces haber luchado tanto por la humanidad. Me sentí completamente defraudado. Pero el juez aquel, el verdugo aquel avanzaba despacio y con la espada desenvainada. Era un hombre corpulento, fuerte. Cuando ya me iba a atravesar con la espada, siento de pronto algo que se mueve dentro de mí mismo. ¿Qué será?, pensé. Y en ese momento vi que una criatura monstruosa salía de mí por las 33 puertas de la espina dorsal. La observé detalladamente. Era un yo, el yo de la lujuria, un agregado psíquico que yo mismo había creado por un error de tipo romántico y sexual por allá en la Edad Media. Y ahora me encontraba cara a cara con mi propia creación. El monstruo aquel tomó la forma de una bestia, de un caballo. Pero algo insólito acaece, sucede. El verdugo, en vez de seguir apuntando contra mí su espada, la dirige ahora hacia el caballo ese, hacia la bestia. Entonces vi con asombro cómo aquella bestia de cabeza se lanzaba al Tártarus, a los mundos infiernos. El guardián la había pasado al reino de Plutón para que allí se desintegrara. Claro, quedé libre de semejante agregado psíquico infernal. Y cuando se me sometió a nuevas pruebas en materia de castidad, salía victorioso. Y seguí saliendo victorioso. Y nunca volví a fallar. Desde entonces logré la completa castidad. Bien, como quiera que me dio resultado formidable el trabajo con la Divina Madre Kundalini, dije, este es el sistema para desintegrar los yoes. Seguí trabajando entonces con la Divina Madre Kundalini sobre distintos yoes, es decir, sobre distintos agregados psíquicos.
Y pude verificar por mí mismo, mediante el sentido de la autoobservación psicológica, cómo ella trabajaba y cómo iba desintegrando tan extraordinariamente los distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Así que el camino para lograr la desintegración del ego se logra con la Divina Madre Kundalini Shakti. Más tarde en el tiempo llegué a la conclusión de que dentro de nosotros existe una luna psicológica con dos caras, la visible y la oculta. Tal como en el firmamento hay una luna con dos caras, también la hay dentro de nosotros mismos en el sentido psicológico. La cara visible de la luna psicológica se relaciona con los agregados psíquicos o defectos que a simple vista resaltan. Mas hay defectos psicológicos que no salen a la superficie y que uno mismo ignora y que están, dijéramos, colocados o ubicados en la parte oculta de la luna psicológica. Trabajando con la Madre Divina Kundalini, sin contacto sexual, conseguí desintegrar los defectos de la cara visible de la luna psicológica. Después tuve que encontrarme cara a cara con la iniciación de Judas, la pasión por el Señor. Al llegar a esas alturas, descubrí que hay defectos psicológicos, agregados psíquicos tan antiguos y tan imposibles de poder desintegrar, que se necesita apelar a la novena esfera, bajar a la fragua encendida de Vulcano. Así lo hice. Bajé a la novena esfera a trabajar y logré, mediante la electricidad sexual trascendente, sabiamente dirigida por la Divina Madre Kundalini, desintegrar muchísimos agregados psíquicos que ignoraba, que los tenía pero que jamás creía que los tenía. Que si alguien me hubiera dicho, tú tienes tal defecto, pues francamente yo no se lo hubiera aceptado. Así que en verdad conocí todo eso. Como resultado de estos estudios, de estos trabajos, escribí la obra titulada El misterio del áureo florecer. Después escribí Psicología revolucionaria. Luego, la gran rebelión. Todo lo que se necesita es observarnos a sí mismos de instante en instante. Las gentes aceptan fácilmente que tienen un cuerpo físico, porque pues lo pueden tocar, porque lo pueden ver físicamente. Mas son muchos los que no quieren entender que tienen una psicología particular, individual. Cuando uno acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a autoobservarse. Cuando uno comienza a autoobservarse, incuestionablemente se convierte por tal motivo en una persona completamente diferente. Mediante la autoobservación psicológica, de instante en instante, de momento en momento, descubre uno sus propios defectos psicológicos. Estos afloran espontáneamente durante la interrelación. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Uno comprende un defecto a través de la técnica de la meditación. Ahora, llegar a la honda significación de tal defecto no es cuestión de principiantes. Eso es para gentes que ya están trabajando con la parte oculta de la luna psicológica. Conténtense en ustedes con comprenderlo. Y eso es todo. Ya comprendido,
entonces pueden invocar a Devi Kundalini, su divina madre cósmica, para que ella lo desintegre. Varias sesiones de trabajo serán necesarias para la desintegración de tal o cual defecto psicológico. A veces gasta uno unos días, otras veces meses, para poder llegar a desintegrar un defecto. Ahora bien, si hace más fácil la desintegración cuando el trabajo se realiza en la novena esfera, porque el poder de Devi Kundalini es reforzado con la electricidad sexual trascendente. Así, un defecto que hubiera uno podido desintegrar en 6 meses o un año de trabajo, puede desintegrarlo en un mes o en 15 días o en una semana en la novena esfera. Allí hay que clamar a Devi Kundalini para que ella pulverice tal o cual error. Les estoy a ustedes hablando sobre la base de la experiencia psicológica. Yo sufrí mucho durante 30 años desintegrando, por ejemplo, los defectos psicológicos de la parte visible de la luna psicológica. Y mucho también sufrí trabajando con la parte oculta de la luna psicológica. Pero lo logré. En nombre de la verdad, no poseo ya los agregados psíquicos inhumanos. Ahora habla aquí ante ustedes el ser, y nada más que el ser. Mis pensamientos no brotan pues del fondo de ningún yo, porque no tengo yoes. Habla para ustedes directamente el ser, y eso es todo. Que sigan las preguntas, pues, porque debemos responder a todos. Y me perdonan tanto el pues, porque resulta que aquí estamos en la tierra del... Ya ahí les queda pues esta porcel del venerable maestro Samael, aún Beor, Samael Juabator Beor. Y ya en otra viteria más, y con un ser más poderoso, el gran Elohim Miguel Weor Shammah Jael. La misma energía, pero en diferentes cuerpos. Y ahí está cómo sus mercedes se van a ayudar a transformar sus egos. Hay que apelar a la madre Devi Kundalini. Y vamos a lo que estábamos explicando el día de ayer. Entonces, venerable Ser Magdus, la venerable Madre Gaia, representa el de la Madre Devi Kundalini, entonces ha traído cómo laborar la desintegración, en este caso la transformación de los defectos, con esta técnica. Hoy, ¿dónde están ubicados? Managda, los acrógesis y los venerables altargados de las Olimpiadas ya van a facilitar el video para que el video quede. Ya están, va a estar aquí en la página. Y continuaremos desde el Ejido del Conocicierto entregándoles este mensaje de Salvador, cómo transformar los defectos en méritos y virtudes, laborando los sitios donde están. Estábamos en la lujuria y vamos para el defecto número 4. Pereza. Se encuentra ubicado principalmente en las vértebras cervicales, proyectándose casi hasta la sutura sagital del hueso parietal en la borona. Las zonas secundarias ubicadas en el cuerpo son, pues claro, por lo general uno con pereza siempre uno lo primero que recuesta es esa zona, la zona cervical, y se acuesta, pum, se quedó dormido. Y en la cama dice igual, dice así. Acromio clavicudar, o sea, el punto superior donde la clavícula izquierda se une a la zona del hombro izquierdo. Acromio clavicudar, o sea, el punto superior donde la clavícula derecha se une a la zona del hombro derecho. El tobillo izquierdo, o sea, la zona formada por los extremos inferiores de los huesos, tibia, peroné, astrálago
y calcáneo. Cimero 4, el tobillo derecho, o sea, la zona formada por los extremos inferiores de los huesos tibia, peroné, astrálago y calcáneo. 5. Costillas falsas, lado izquierdo en su unión próxima al esternón. Y 6. Costillas falsas, lado derecho en su unión próxima al esternón. Y aparece una foto de Belfegor. Esta es la figura del demonio Belfegor. Así aparece Belfegor. Le decían a Belfegor, como Belfegor es uno de los demonios en los libros de magia negra más peligrosos. Lo representaban en algunas teologías como el demonio de la pereza, a Belfegor. Y esa es la figurita de Belfegor, unas patas largas, sentado con su cola, sus cachos hacia atrás y la nariz alargada, y con su cerviz apoyada sobre la silla. Él representaba el demonio de la pereza. El defecto quinto, envidia. Está ubicado en forma principal en la zona superior del esternón o mango del esternón. Los 6 puntos secundarios están situados en 8 centímetros arriba de la rodalgia izquierda, o sea, ya en la zona del fémur en su porcel anterior. Allá vamos a los fémurs. 8 centímetros arriba de la rodalgia derecha, o sea, ya en la zona del fémur en porcel anterior. Nudillos de la magdo izquierda, nudillos de la magdo derecha. Zona de unión de las costillas falsas con el esternón lado izquierdo. Zona de unión de las costillas falsas con el esternón lado derecho. Si se dan cuenta, la mayoría tienen conexel con el esternón. Casi todos los defectos que hemos leído tienen ubicación en el esternón, donde se asientan, si no están los defectos, se asientan los dragones de la voluntad, los dragones de la voluntad. A continuación tenemos el defecto número 6, codicia, que tiene 2 ubicaciones principales. Bueno, en el caso de la envidia, recuerden que envidia traduce enviar su día. Entonces todo el que envidia le regala o le ofrenda al que está envidiando la luz que tiene, y por eso el envidioso se vuelve solo tinieblas, tinieblas y tinieblas. Y es tanto el grado de tinieblas que por envidia va y busca a los vacíos cocos pitonizos de la tierra para que hagan brujería y magia negra a las personas, porque su luz se ha ido y solo quedan habitando las terribles y oscuras tinieblas. El número 6, codicia, que tiene 2 ubicaciones principales. Principal 1, zona interna del antebrazo izquierdo, la codicia. En el hueso cúbito, donde se une con el húmero, formando el codo. Esta zona se palpa ubicando la palma de la magdo hacia arriba. Principal 2, pubis, zona superior del lado en habas, de lado a lado en habas y hebas. Las otras zonas secundarias son la apófisis frontal izquierda, o sea, en la zona opuesta al lagrimal del ojo, lo que como un inti conocen como la zona donde sale la pata de gallina. Apófisis frontal derecha, o sea, en la zona opuesta al lagrimal del ojo, lo que como un inti conocen como la zona donde sale la pata de gallina, o sea, aquí en esta zona, en los lagrimales, la zona alta. Entonces ya miren a ver si una persona tiene mucha pata de gallina, si es que de pronto le salió o por muy codicioso o por no ser codicioso, cualquiera de las dos. Número 5, hueso calcáneo izquierdo, o sea, en el talón izquierdo. Hueso calcáneo derecho, o sea, en el talón derecho. Y ahí aparece la figura del demonio de la codicia. En la Biblia se escribió no codiciar torpes ganancias.
Entonces no vamos a codiciar torpes ganancias. Vamos con el último, el séptimo. Y este es el más peligroso de todos. El que hace pasar la última de las pruebas, de las 4 pruebas de los celesiertos. Recuerden que son las 4 pruebas básicas de los celesiertos más la quinta. La prueba de fuego, la prueba de aire, la prueba de Gea, la prueba de agua y la gran prueba del éter. Y el orgullo hace pasar una de esas pruebas, y es la prueba más difícil de pasar, donde todos los iniciados grandes se quedan, y el señor Induceus es el encargado de hacer pasar esa prueba. Él es el que la hace pasar. Y los grandes maestros tienen que bajar su cerviz ante el señor Induceus, que es el que pasa al iniciado por la escalera de Lucifer de un nivel a otro nivel, pero solo lo hace el señor Induceus. Él es el que pone esa prueba a los grandes iniciados, a los grandes maestros. La mayoría se han quedado en esta prueba. Ni siquiera la prueba sexual, que es la prueba de fuego, siendo que es una de las pruebas más difíciles de pasar, no es tan difícil de pasar como la prueba del orgullo, que es la última prueba, donde le prueban a la persona la humildad, donde, como dice el dicho, sube como palma y baja como coco. Después de estar arriba lo mandan para abajo, a ver si puede pasar la prueba del orgullo. Y los más grandes iniciados han pasado la prueba del orgullo. Hasta Calimán, los que han oído la historia de Calimán, oyeron las revistas de Calimán, leyeron. Alguna vez a Calimán lo dejaron ciego, o sea, le quitaron la vista. Entonces Solí, que era el acompañante, el niño que le acompañaba, le decía que por qué si él no era malo, él era bueno, porque la divinidad le había quitado los ojos. Entonces él sabiamente le contestó algo que tienen los tibetanos y que de pronto a no se nos olvidó. Él le decía: paciencia, Solí, paciencia, o sea, que tuviera paciencia para pasar esa prueba, porque es una prueba. Después de tener todo, quitarle todo, eso pasa la prueba del orgullo. Y también a Job le pasó lo mismo, solo que a Job no lo probó Induceus porque él era el cuerpo físico de Induceus. A él lo probó Satán, que fue el que le hizo la prueba a Job. Entonces, ese es otro de los que prueba a los grandes dioses que vienen a la esfera, Satán. Pero las pruebas de Satán son perdedizas. Él las hace para que la gente no las pase. Mientras que Induceus, el que induce al deseo, él induce una prueba al iniciado para que la pase. La pone porque sabe que la puede pasar. No la pone si sabe que no la puede pasar. A todos nos ponen lo que podemos hacer. Ninguno de sus mercedes le ponen una carga más pesada de la que no pueda llevar. Hacer que se haya puesto de Lorenzo a cargarse el karma de los vecinos, de los amigos, de la familia, y se puso a cargar cargas que no podía llevar. De resto, a cada criatura se le da lo que es menester y lo que necesita. Vámonos entonces a mirar esta porcelcita de la causa y el efecto, que es lo que genera todo esto. Causa, efecto, causa, efecto. Estamos avanzando en el traalto de dominar nuestros defectos, nuestros egos, los yoes, y convertirlos en méritos y virtudes. Traalto que no nos hemos tomado el tiempo que se meneste para eso. Nuevamente vamos con esta porcel para que sus mercedes lo tengan bien en claro. Resulta espantoso el grado de inconsciencia en que nos encontramos. Muchas veces nos quejamos de los demás, culpándolos de nuestros problemas y desdichas. En verdad, nosotros somos los únicos culpables de todo lo que nos pasa. Es obvio que si tenemos una enfermedad, vivimos en la ignorancia, padecemos accidentes o miseria, es debido a que nosotros mismos lo hemos causado. Muchas tragedias de nuestra vida han sido por nuestros yoes o defectos psicológicos. Muchos accidentes, pleitos, riñas,
peleas, discusiones, enemistades, guerras, no hubieran llegado a la existencia si no hubiéramos tenido tal o cual yo. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Sócrates. Toda impresión no transformada ingresa a nuestra mente. Los defectos psicológicos o yoes hacen que dicha impresión sea clasificada, procesada y almacenada en la memoria. Luego se genera una emoción agradable o desagradable en el interior del individuo, de acuerdo a la asociación mental establecida. Si la emoción es fuerte, dicha impresión es intensificada en la memoria, volviéndose un recuerdo casi imborrable. Esto sucede a una gran velocidad, muchas veces imperceptible. Posteriormente, nuestro instinto reacciona, alterando nuestra respiración, temperatura corporal, ritmo cardíaco, etc. Por último, el yo o defecto se exterioriza generando palabras, acciones u omisiones. Recientes estudios de la física cuántica y la medicina han demostrado que los defectos psicológicos deterioran la salud física, mental y emocional del individuo. Todos nuestros yoes o defectos psicológicos originan el desgaste energético de nuestro cuerpo físico, y en forma gradual lo llevan a la enfermedad, vejez y muerte. La locura es causada por el abuso del centro intelectual inferior. La angustia o vacío existencial puede llevarnos a la esquizofrenia o al suicidio. El cáncer de próstata y de útero, la impotencia sexual y frigidez son originadas por la fornicación y la lascivia. Los yoes de drogadicción, tabaquismo y alcoholismo destruyen directamente las células del organismo. Resulta claro deducir que los distintos yoes que habitan en nuestra psiquis nos han hecho cometer errores. Gracias a estos hemos generado mala relación con nuestro cuerpo físico, con los demás y con nuestra conciencia. Claro está que entonces todas las causas de las enfermedades son el yo. Por causa de los defectos vivimos enfermos. La salud está en desprogramar, sacar de nuestros cuerpos los agregados psicológicos, para que podamos decir lo que dijo el maestro Samael Aun Weor: habla el ser y nada más que el ser, en una forma categórica como lo hace el maestro Samael. Vamos. Entonces leemos el número 7. Por último tenemos el defecto del orgullo. Número 7, ubicado principalmente en la zona central o cuerpo del hueso omóplato. Los 6 puntos secundarios los hallan en zona que abarca 10 centímetros de ancho desde la raíz del oído derecho a la raíz del oído izquierdo, subiendo por la zona superior de la cabeza formando una banda que compromete el hueso temporal y parietal. Zona media del hueso húmero hasta el hombro lado izquierdo, zona media del hueso húmero hasta el hombro lado derecho. Zona superior del manubrio del hueso esternón hasta la zona media de las clavículas. El hueso fémur izquierdo sin incluir la cabeza del fémur. El hueso fémur derecho sin incluir la cabeza del fémur. Ahí es donde se ubica el defecto del orgullo, o sea, en los fémures. Hacer sentadillas sin caos para adquirir humildad. Y continúa diciendo este impresionante escrito: son en estas zonas del cuerpo donde los defectos han construido sus casas. Ya sabemos dónde están las casas. Y es desde esos lugares de donde envían las órdenes al cerebro de las criaturas, el cual descodifica lo que cada defecto desea que la persona haga. Ya que si los defectos estuvieran ubicados en el cerebro, el humagdu no sirviera para más nada y no tendría la más mínima posibilidad de regenerarse. Los defectos, cuando son alimentados en forma masiva por las personas, los engordan a tal punto que ellos van formando sus propios arcos eléctricos en el entorno de la zona donde se hallan ubicados, porque ellos son energía venenoscriana,
y por ser energía buscan la forma de moverse y lo hacen precisamente formando nuevos arcos, haciendo que estos nuevos arcos deformen los 7 arcos eléctricos principales del cuerpo, dando nuevas formas a los mismos y haciendo que se presenten circuitaciones o cortes eléctricos en los arcos principales del cuerpo humano. Cuando esto sucede, la persona se considera casi insalvable, porque por ejemplo el orgulloso se vuelve irredento, o al lujurioso extremo lo vuelve un perdido, o al iracundo lo convierte en una persona sin arreglo, y así sucesivamente con cada uno de estos 7 defectos. Claro, un iracundo termina matando a otro, y ahí se tiró su vida. Y si es de esos iracundos malos, ya goza es matando, entonces quiere matar y matar. Demonios irredentos. Todo defecto, como se ha explicado anteriormente, son virtudes deshidrogenizadas, son virtudes desnutridas. Y por ello, cuando la criatura tiene la capacidad, poniéndole buena voluntad a su vida espiritual, de iniciar a insertar las virtudes, se muta o se cambia el defecto en una virtud. Y es en ese instante cuando la gula deja de ser gula y se convierte en temperancia. La ira se muta en paciencia y tolerancia. La lujuria se modifica en abstinencia. La pereza se forma hacia la presteza y diligencia. La envidia se configura en desinterés y en el ser dadivoso. La codicia se muta en el control del deseo. Y el orgullo se restaura en humildad. Todo hijo e hija de Dios debe aspirar, y más que aspirar, esforzarse por combatir los defectos en forma certera y verdadera, porque por ser entes legendarios tienen el conocimiento y conocimiento de cómo doblegar a su víctima. La base de la doctrina Tao judía de verdad es la sacra mutacel de la energía genética. Y cuán magnífico fuera que esa energía mutada, que en su esencia ha tomado su alicierto de la sangre, la cual ha tenido su nacicierto de las médulas óseas, estuviera cada día más limpia de esa energía venenoscriana, generada por los defectos, y así en esa forma se cumpla la frase que la energía mutada sea de sacro olor a Jehová, o sea, sacro olor de suavidad al Señor Jehová. Reverdad, hijos e hijas de Dios, que en la antigüedad en el sacro oficio, en el holocausto, siempre se ofrecían borderos sin defecto, vacas sin defecto, carneros sin defecto, o becerros sin defecto, casi todo de tervia edad, porque tanto en su forma física como en su forma genética no tenían defectos desarrollados. Y si todos estos cuidados se tenían para ofrecer olor de suavidad a Jehová en la presencia de Agdivien, cuánto más los hijos e hijas de Dios deben tener todos los cuidados para ofrecer su sacra energía mutada, ya sea como solteros o solteras, como en posadas o en posadas, como niños y niñas, y como anciagdos y anciagdas. Esta energía genética debe cada día ser más pura, no solo por lo obtenido en la forma sabia de comer, no solo en lo conseguido en la práctica constante del sacrógesis, sino también en el esfuerzo sin reposo, apoyado por la buena voluntad y la conciencia para que esos entes antiquísimos puedan florecer en las virtudes que Dios desea que haya en cada uno y cada una. Objetivo que solo es logrado, como ya lo he dicho, con esfuerzo, buena voluntad y no acallando la voz de la conciencia. Así como Satán tiene sus herramientas, vosotros, hijos e hijas de Dios, también poseéis la armadura para luchar en contra de esos defectos, que por retornos los han torturado y amargado sus vidas, haciéndoles cometer actos contra natura, contra Dios y contra sus propios cuerpos. La lucha es constante contra los defectos, para que vuestra energía sea más sacratizada y vuestras oraceles y vuestros hechos, deseos y pensaciertos sean oídos por Dios, el gran creador de todo lo existente, y vuestro poder intervio se acreciente ante la maldad de la humanidad,
y la luz de vuestras lámparas se enciendan y alumbren con poderoso brillo. Las tinieblas que abrazan a la mayoría de los habitantes de la tierra, de la esfera. Quedan invitados todos los seres que pertenecen a la obra de Dios, al pueblo judío de verdad, que caminan esta senda de salvación certera y segura, a estas magníficas olimpiadas contra los defectos. Porque esta oportunidad magnífica de poderse fortalecer contra los defectos e hidrogenizarse para dar un respiro nuevo y un alicierto nuevo a las virtudes, no volverá. Y aparece la imagen de una viteria, un cuerpo eléctrica Inti ya conformado, sin los yoes y los defectos. Benditos y benditas seáis, y por vuestra buena voluntad alcanzaréis la corona de salvación. Así sea para todos. Hasta aquí, venerable Ser Magnus, este interesante escrito. Y les traeremos ya los acrógesis para que sus mercedes los tengan en sus hogares, más el video que lo vamos a ubicar aquí en la página de las juventudes para estas olimpiadas contra los defectos, promovida por la representación de la Kundalini de la actualidad, de la Devi Kundalini, o sea, de la Madre Divina, la Venerable Madre Gaia, y por el más grande de todos los comandantes y generales del ejército del cielo, el gran Elohim Miguel, el señor Weor Shamat Dijael, quienes son los que han traído esta impresionante enseñanza para pelear contra los defectos. En el caso del maestro Samael, guerrero de siglos, luchador contra los defectos. Hoy, en otra viteria, la energía del señor Weor Shamat Dijael, más grande, más poderoso, más sublime, con la fusel de la energía del señor y del gran comandante Miguel. No se les olvide, venerable Ser Magnus, las olimpiadas los esperan. Vamos a ubicarles los videos que dimos el día de hoy en la página de las juventudes para que sus mercedes los tengan y los puedan llevar a efecto y puedan mirar esa hermosísima conferencia del venerable maestro Samael Aun Weor en vivo y en directo, como lo mostramos aquí en esta su emisora por la voz del Tao por el mundo, la emisora Tao TV, y también por la emisora de las juventudes y claro, por el ejido del conocimiento. Benditos sean, hasta aquí el traalto del día de hoy. Managda, venerable Ser Magnus, estemos a la expectativa. Es posible que traigamos ya los acrógesis de cada que se van a utilizar para traaltar ya el escrito contra estos terribles defectos, y que sus mercedes estén preparados, y un pequeño resumen de lo que vimos esta semana, para que sus mercedes lo puedan ver, lo puedan mirar, y claro, va a estar el video también con los acrógesis, en la página van a entrar y lo van a encontrar. Gratísimas, benditos sean, un excelente día, nos vemos ahora en unas horas en la despedida del Shabbat, 5:30 hora de Colombia, hora común y corriente, y no se olviden que hoy hay esoterismo juvenil a las 6:30 después del recibicierto del Shabbat, pero esto sí solo se emite por la emisora de las juventudes con la salida en astral y la interpretación de los sueños. Una doctrina del venerable maestro Samael Juabator Weor acerca de los sueños. No se les olvide la pregunta, ¿qué significa soñar con agua? Ya les habíamos hecho esa pregunta, ya les habíamos dicho que la bestia que está sobre muchas aguas, ya el maestro Kelion Zeus por ahí alguna vez, interpretando un sueño pública Inti de alguien que iba caminando, entonces se soñó con el mar. El maestro le decía que lo que sucedía era que lo que él veía, se veía él caminando en la calle y toda la gente que pasa para arriba y para abajo, esas eran las aguas, mucha gente. Pero en lo que vamos a ver en el día de hoy en la noche, en esoterismo juvenil, es una explicación de si su merced se sueña con agua turbia, qué significa, si se sueña con agua clara, qué significa, si se sueña con agua azul, qué significa, si el agua va a toda velocidad y lo quiere hundir, si el agua es serenita, si el agua, de todas las formas del agua. Doctrina del venerable maestro Samael Juabator Weor, así que no se pierdan esa porcel de audio, y también estamos con la salida en astral. ¿Cómo les ha ido con las prácticas del Elohim Cúmido? Y eso lo vamos a estar viendo en el día lunar
por la emisora con Esoterismo Juvenil, que vamos a estar en el día lunar, con sus mercedes 6:30 después del recibicierto del día de sábado, y estaremos por la emisora de las juventudes. Entran a la página, ahí está el link, abren, le dan clic al link de la página y ahí pueden oír la emisel que vamos a tener en este día lunar, después iniciando el día de sábado. Nos quedamos entonces ya con la lectura de los reportes. Gratísimas, benditos sean.